Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, nos toca literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar en este sábado por la noche. Entonces, como ya saben, hoy nos toca el tema de la licantropía. En esta cápsula literaria vamos a ver primero un cuento que muchos conocemos en otra versión. Entonces se llama, es el cuento de Caperucita Roja e iniciamos de esta forma. Había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se acercó y le preguntó a dónde se dirigía. «A la casa de mi abuela», le contestó. «¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres?» «El camino de las agujas». El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. «Entra, hijita». «¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche». «Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena». La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía, y mientras lo hacía, un gatito dijo: «Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela». Después el lobo le dijo: «Desvístete y métete en la cama conmigo». «¿Dónde pongo mi delantal?» «Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás». Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta, y cada vez el lobo le contestaba: «Tíralo al fuego, nunca más la necesitarás». Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: «Abuela, ¿por qué estás tan peluda?» «Para calentarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?» «Para poder cargar mejor la leña, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?» «Para rascarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?» «Para comerte mejor, hijita». Y el lobo se la comió. Bien, esto viene en este libro que se llama La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa de Robert Darnton. Entonces, es un texto un poco conocido este libro. A algunos les será muy familiar. Pasamos a otro ejemplar que trata sobre igual licantropía, y este es un tanto más duro. Espero que les guste. Del capítulo 13, Stubbe Peter, que es el hombre lobo de Colonia, aproximadamente en 1589. Dice así: en las ciudades de Seperat y Bedburg, cerca de Colonia, en la Alta Alemania creció y se crió un tal Stubbe Peter, quien desde su juventud se vio muy inclinado a la maldad y a la práctica de las malas artes, ahito del condenable interés por la magia, la nigromancia y la brujería. El mismo, conocedor de muchos espíritus infernales y demonios, el diablo, quien tiene el oído bien dispuesto para oír las lascivas peticiones de los malvados, le prometió darle durante
toda su vida mortal todo lo que su corazón deseara, con lo cual este vil sinvergüenza, munido de un corazón tirano y de una mente cruelmente sanguinaria, solicitó poder obrar a voluntad con maldad sobre hombres, mujeres y niños, bajo la forma de alguna bestia, para poder vivir sin miedo o peligro de su vida y no ser reconocido como el ejecutor de todas las empresas sangrientas que quisiera cometer. El diablo le dio un cinturón que, al ser puesto alrededor de su cintura, lo hacía verse semejante a un lobo ávido y carnicero, fuerte y poderoso, con grandes ojos que en la noche refulgían como tizones, una boca grande y amplia, con los dientes más crueles y afilados, un cuerpo enorme y poderosas zarpas. Y apenas se sacaba el mismo cinturón, aparecía inmediatamente bajo su forma anterior, según las proporciones humanas, como si jamás hubiese cambiado. Stupeter estaba sumamente encantado, y esa forma se acomodaba a sus caprichos y concordaba con su naturaleza inclinada a la sangre y la crueldad. Por lo tanto, satisfecho con ese extraño y demoníaco regalo, porque no era molesto y podía esconderse en un espacio reducido, procedió a la ejecución de sus abyectos y viles crímenes. Y apenas alguien le caía mal, se sentía sediento de venganza, y en cuanto él o cualquiera de los suyos caminara por los campos o la ciudad, los buscaría bajo la forma de lobo, y no descansaría hasta desgarrarles las gargantas y arrancarles los miembros en pedazos. Y luego de haberle tomado el gusto, se sintió tan complacido y encantado, derramando sangre, que noche y día recorría los campos y llevaba a cabo crueldades extremas. En diversas ocasiones recorrió bien vestido y muy cortésmente las calles de Colonia, Bedburg y Perath, como uno más de los habitantes de esas ciudades, y en más de una oportunidad saludó a aquellos cuyos hijos y amigos había masacrado, pero nadie sospechaba de él. En esos lugares iba de aquí para allá como espiando a doncellas, mujeres o niños que sus ojos desearan o su corazón codiciara, esperando que salieran de la ciudad o del pueblo. Si de algún modo podía encontrárselos solos, los violaba en los campos y luego, ya como lobo, los asesinaba cruelmente. A menudo sucedía que mientras caminaba por los campos, si por casualidad descubría a un grupo de muchachas jugando juntas o también ordeñando sus vacas, corría hacia ellas con su forma de lobo, y en tanto el resto escapaba, se aseguraba de apresar a una y luego de saciar su sucia lujuria, la mataba de inmediato. Por otra parte, si alguna le gustaba o lo reconocía, la perseguía, y tal era su rapidez cuando era lobo que dejaba atrás al más rápido perro de caza de la región. Y tantas crueldades llevó a cabo que toda la provincia estaba aterrada por la crueldad de ese lobo sangriento y carnicero. Así, continuando con sus hechos diabólicos y deplorables, en unos pocos años asesinó a 13 niños y a 2 hermosas jóvenes embarazadas, arrancándoles los hijos de sus vientres de la manera más sangrienta y salvaje, y comiéndose luego sus corazones todavía calientes y palpitantes, a los cuales consideraba bocados delicados que correspondían a su apetito. Por otra parte, muchas veces solía matar ovejas y cabritos como las bestias, alimentándose con su sangre y carne crudas como si de hecho fuera un verdadero lobo. Por aquel entonces vivía con una hija, con quien complacía su lujuria de las formas más antinaturales, y con ella cometía cruelmente incesto, el peor y más vil de los pecados, que supera por mucho al adulterio o a la fornicación, aunque cualquiera de las
3. Arroja el alma al fuego del infierno, salvo que intervenga arrepentimiento voluntario y la gran misericordia de Dios. Esa hija que había engendrado y que no era tan perversa como él, a la que se conocía como Stubebel, era tan bella y graciosa que recibía elogios de todos los que la conocían. Pero tan desmedidas eran la lujuria y la suciedad del deseo que sentía por ella, que engendró un hijo en la joven, usándola a diario como su concubina, pero como una bestia inmunda e insaciable, entregada a obrar el mal, ávidamente se acostaba también con su propia hermana, frecuentando su compañía por mucho tiempo. Además, habiendo sido mandado a llamar por una amiga para divertirse y pasar un buen rato antes de partir de allí, con su conversación lisonjera convenció a la mujer, y a tal punto que antes de irse de la casa yació con ella y aún después siguió teniéndola a su disposición. Esa mujer, que se llamaba Catherine Tropin, era de buena familia, sumamente bella y agraciada, y muy bien vista por sus vecinos. Pero no habiendo satisfecho su lascivia y su desmedida lujuria con la compañía de muchas concubinas, ni complacido sus perversos caprichos con la belleza de ninguna mujer, el diablo le envió un espíritu maligno bajo la forma de una mujer tan agraciada y bella, que más bien parecía un ángel celestial antes que una criatura mortal. Tanto excedía su hermosura la de las demás bellas mujeres. Y con el deleite de su corazón estuvo acompañado por espacio de 7 años, aunque al final resultó que de hecho era una diableza. No obstante, esa pecaminosa naturaleza lujuriosa en nada mitigó su mente cruel y sanguinaria, sino que siguió siendo una sanguijuela insaciable. Y tanta era la dicha que le procuraba la sangre, que no dejaba pasar días sin derramarla, sin fijarse demasiado a quienes mataba, sino cómo lo hacía y cómo los destruía, según lo pone de manifiesto la siguiente cuestión, en la que queda subrayada la crueldad y dureza de su corazón. Porque habiéndole dado a su hijo una infancia adecuada, engendrándolo en la flor de su edad, primer fruto de su cuerpo, quien tanta alegría le daba, al punto que generalmente lo llamaba consuelo de su corazón, su placer por matar, sin embargo, excedía a tal punto la alegría que le proporcionaba el muchacho, que, sediento de su sangre, una vez lo atrajo a los campos y desde allí a un bosque cercano, donde, con la excusa de atender las necesidades de la naturaleza, mientras el muchacho se adelantaba, se acercó bajo la forma de lobo y lo mató cruelmente. Después de lo cual le comió el cerebro, como si se tratara del más sabroso y delicado modo de apaciguar su apetito glotón. El acto más monstruoso del que jamás se haya oído, porque nunca se conoció a un bribón más degenerado. Luego de que estuvo preso un cierto tiempo, los magistrados, examinando debidamente la cuestión, descubrieron que su hija Stubebel y su amiga Catherine Tropin habían participado en diversos crímenes cometidos. Se las hizo comparecer y con Stupepeter se las juzgó escuchándose los veredictos el 28 de octubre de 1589. Stupepeter, principal malhechor, fue condenado a que su cuerpo yaciera sobre una rueda y a que, con tenazas al rojo vivo, se le arrancara la piel de los huesos en 10 lugares distintos. Luego de eso, sus brazos y piernas les serían rotos con un hacha de madera, después de lo cual le arrancarían la cabeza del cuerpo y quemarían el esqueleto hasta convertirlo en cenizas. También su hija y su amiga fueron juzgadas y quemadas el mismo día en que se quemó el esqueleto de Stupepeter.
Todo eso ocurrió el 31 del mismo mes en la ciudad de Bedburg, en presencia de muchos pares y príncipes de Alemania. Bien, así cierra este texto que viene en este ejemplar, que se llama Licantropía. Bien, finalmente vamos a cerrar con un texto, o un cuento, más bien dicho, de Boris Vian, que se llama El Lobo Hombre. Aquí lo tienen. Este texto ustedes se les hará muy familiar a todos ustedes, debido que la canción de El Lobo Hombre en París, del grupo de rock español La Unión, o rock pop, o pop rock, de esta banda de España, pues se inspiró en este cuento que vamos a leer, que no nos va a alcanzar a terminarlo, pero que más o menos va así. Inicia de esta forma. El cuento se llama El Lobo Hombre. En el bois de falsos sosiegos, al pie de la costa de Picardía, vivía un muy agraciado lobo adulto de negro pelaje y grandes ojos rojos. Se llamaba Denis. Y su distracción favorita consistía en contemplar cómo se ponían a todo gas los coches procedentes de la villa para acometer la lustrosa pendiente sobre la que un aguacero extiende de vez en cuando el oliváceo reflejo de los árboles majestuosos. También le gustaba, en las tardes de estío, merodear por las espesuras para sorprender a los impacientes enamorados en su lucha con el enredo de las cintas elásticas que, desgraciadamente, complacían en la actualidad lo esencial de la lencería. Consideraba con filosofía el resultado de tales afanes, en ocasiones coronados por el éxito, y, meneando la cabeza, se alejaba púdicamente cuando ocurría que una víctima complaciente era pasada, como suele decirse, por la piedra. Descendiente de un antiguo linaje de lobos civilizados, Denis se alimentaba de hierba y de jacintos azules, dieta que reforzaba en otoño con algunos champiñones escogidos y en invierno, muy a su pesar, con botellas de leche birladas al gran camión amarillo de la central. La leche le producía náuseas a causa de su sabor animal y de noviembre a febrero maldecía la inclemencia de una estación que le obligaba a estregarse de tal manera el estómago. Denis vivía en buenas relaciones con sus vecinos, pues estos, dada su discreción, ignoraban incluso que existiese. Moraba en una pequeña caverna excavada muchos años atrás por un desesperado buscador de oro, quien, castigado por la mala fortuna durante toda su vida y convencido de no llegar a encontrar jamás el cesto de las naranjas, había decidido acabar sus días en clima templado sin dejar de practicar, empero, excavaciones tan infructuosas como maníacas. En dicha cueva, Denis se acondicionó una confortable guarida que, con el paso del tiempo, adornó con ruedas, tuercas y otros recambios de automóvil recogidos por él mismo en la carretera, donde los accidentes eran el pan nuestro de cada día. Apasionado de la mecánica, disfrutaba contemplando sus trofeos y soñaba con el taller de reparaciones que, sin lugar a dudas, habría de poner algún día. 4 bielas de aleación ligera sostenían la cubierta de maletero utilizada a manera de mesa. La cama la conformaban los asientos de cuero de un antiguo Amílcar que se enamoró al pasar de un opulento y robusto plátano, y sendos neumáticos constituían marcos lujosos para los retratos de unos progenitores siempre bien queridos.
El conjunto armonizaba exquisitamente con los elementos más triviales reunidos en otros tiempos por el buscador. Cierta apacible velada de agosto, Denis se daba con parsimonía su cotidiano paseo digestivo. La luna llena cortaba las hojas como encaje de sombras. Al quedar expuestos a la luz, los ojos de Denis cobraban los tenues reflejos rubíes del vino de Arbois. Aproximábase ya el roble que constituía el término ordinario de su andadura, cuando la fatalidad hizo cruzarse en su camino al mago del Siam, cuyo verdadero nombre se escribía Etienne Pample, y a la diminuta Lisette, morena camarera del restaurante Gronale, arrastrada por el mago con algún pretexto ingenioso a las fauces. Lisette estrenaba un corsé Obsesión, último diseño, cuya destrucción acababa de costar 6 horas al mago del Siam, y era a tal circunstancia a la que Denis debía agradecer tan tardío encuentro. Por desgracia para este último, la situación era en extremo desfavorable. Medianoche en punto, el mago del Siam, con los nervios de punta y dándose en abundancia por los alrededores la consuelda, el licopodio y el conejo albo, que desde hace poco acompañaban inevitablemente los fenómenos de licantropía, o mejor dicho, de antropolicandría, como tendremos ocasión de leer en las páginas que siguen, enfurecido por la aparición de Denis, que, sin embargo, se alejaba ya tan discreto como siempre, barbotando una excusa, y desencantado también de Lisette, por cuya culpa conservaba un exceso de energía que pedía a gritos ser descargada en una u otra manera, el mago del Siam se abalanzó sobre la inocente bestia, mordiéndole cruelmente el codillo. Con un gañido de angustia, Denis escapó a galope. De regreso a su guarida, se sintió vencido por una fatiga fuera de lo común y quedó sumido en un sueño muy pesado, entrecortado por turbulentas pesadillas. Dice, me brinco un poco. Tiritando de fiebre y sobrecogido por una inmensa sensación de frío, en mitad de la noche de luna llena despertó brutalmente de su sueño. Se frotó los ojos, quedó sorprendido del extraño efecto que sintió y a tientas buscó una luz. Tan pronto como hubo conectado el soberbio faro que le legase algunos meses atrás un enloquecido Mercedes, el deslumbrante resplandor del aparato iluminó los recovecos de la caverna. Titubeante avanzó hacia el retrovisor que tenía instalado justo encima de la coqueta, y si ya le había asombrado darse cuenta de que estaba de pie sobre las patas traseras, aún quedó más maravillado cuando sus ojos se posaron sobre la imagen reflejada en el espejo. En la pequeña y circular superficie le hacía frente, en efecto, un extravagante y blancuzco rostro por completo desprovisto de pelaje, y en el que sólo 2 llamativos ojos rufos recordaban su anterior apariencia. Dejando escapar un breve grito inarticulado, se miró el cuerpo y al instante comprendió la causa de aquel frío sobrecogedor que le atenazaba por todas partes. Su abundante pelambrera negra había desaparecido. Bajo sus ojos se alargaba el malformado cuerpo de uno de estos humanos de cuya impericia amatoria solía con tanta frecuencia burlarse. Bien, este es el cuento de Boris Vian, El lobo hombre, que como les comentaba, es en el que se inspira el tema del grupo de pop rock o rock pop de español La Unión, con el tema de el
lobo hombre en París. Entonces, tenemos distintas versiones. La primera que leímos de Caperucita Roja también la van a encontrar en este ejemplar que se llama Licantropía. Y bueno, me interesaba hacer un poco esta cápsula por la cuestión de que los lobos, como tales, se les suele tomar como algo muy pernicioso, a diferencia del vampiro. El vampiro es un ser muy seductor, ¿no? Como un tanto en la literatura, ¿no? Es ese tipo elegante que toma vino, que tiene muchas mujeres, igual es un ser maléfico, ¿no? Pero el lobo, o el lobo hombre, o los hombres lobo más bien, son más bien de un corte más campesino, más de villas, más popular. Entonces, tienen más esta connotación de quererse saciar con carne humana, ¿no? Es decir, son caníbales. Además de todo lo que tienen con lujuria y demás cosas. Quizá por allí tengamos por eso esa connotación de denigrar más al hombre lobo como tal, ¿no? Aparte de que es feo y todo lo demás. Bueno, y de ahí pues también podemos tener un poco la noción, ¿no? Igual viene ahí un poco el Imperio Romano, ¿no? Que el símbolo es la loba y Rómulo y Remo, ¿no? Pero la loba lo que nos dice es que son seres, pues, sanguinarios. Eso es Roma realmente, ¿no? Un pueblo que se formó de esa forma, entre individuos que hacían un tanto el mal o que vencían a otros poblados. Entonces el lobo o la loba quiere decir que ellos son hijos de los lobos, ¿no? Que atacan en manada y que están organizados y demás. Pero bueno, y eso con la religión católica, como sabemos, pues bueno, se le denigra un poco al lobo en ese sentido. Bueno, a grandes rasgos eso es un poco lo que podríamos decir, o en mi caso podría yo decir al respecto. Entonces ahí que tenemos como estos cuentos, tanto el primero es de corte francés, sí, el Caperucita Roja, y el otro era un cuento alemán que venía en esta versión. Pero este hace un recuento desde Italia, Francia, bueno, Alemania, Portugal, España. Entonces está muy completo este libro, ¿no? Y bueno, pues lo vimos muy sanguinario en la versión alemana. El final, Boris Vian es francés, fue un gran escritor, dramaturgo y demás. Entonces ahí vemos al revés, como el lobo más bien es un ser civilizado, un ser educado, un ser pues que representa todo lo que el hombre no es. Es decir, el hombre en algunas circunstancias se deja vencer por sus pasiones, sus deseos, sus inclinaciones, y dejando de lado el razonamiento y la parte humana. Y eso solo para satisfacer sus ciertos desvíos que puede tener, ¿no? O ciertas inclinaciones a algunos gustos, traumas o qué sé yo. Entonces, el lobo en este caso, en el caso de Boris Vian, en el lobo hombre, el lobo representa realmente la parte más humana del digamos, en este caso del animal o del ser humano. Entonces, ahí está haciendo como un juego muy interesante y una crítica muy importante. Es muy divertido el cuento. Todos los cuentos que vienen en esta versión son muy buenos. Y todos van en ese corte, ¿no? De crítica a la civilización que nos hemos impuesto ya en el sentido más moderno, ¿no? Y que hemos ido arrastrando en la historia de la especie humana, ¿no? De ahí las referencias de cuando al lobo le hace daño la leche, o que prefiere comer frutas, verduras y demás cosas, ¿no? Bueno, entonces les vamos a dejar los enlaces de todos estos ejemplares por si ustedes mismos los quieren consultar. Como saben, y en esta ocasión, bueno, como en muchas otras, un poco mi lectura fue un tanto atropellada, pero bueno, representan distintas, en especial el de Boris Vian, es un cuento un tanto con una redacción un poco difícil para leer en voz alta, ¿no? No como los otros. Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo, espero les haya gustado.
Esta cápsula, saben, se llama derrame cerebral y el derrame cerebral corresponde a la parte de los videos. Entonces, les recordamos, síganos en El Matraquero, en Salman el Magnífico y en YouTube, Tola Shuttle. Suscríbanse a nuestros canales y por ahí estén compartiendo estos videos con las personas que les caigan muy bien y también a las que les caigan muy mal, ¿no? A esas personas también les pueden compartir estos videos y nos pueden recomendar con ellos, ¿no? Bien, entonces, por el día de hoy es todo. Espero les haya gustado. Quizá el próximo año traigamos un tema o el tema de los vampiros, digamos por estas épocas, para un poco darlo en la cuestión de la otra parte de estos temas que se dan mucho en esta época. Igual, por ahí, quizá la próxima semana traiga algo más prehispánico, más mesoamericano, a ver qué tal les parece. Bueno, todavía no lo sé, pero pues bueno, ya será la próxima semana o en las próximas cápsulas literarias. Pues bien, finalmente pues, como saben, yo soy Salman el Magnífico y todos ustedes son una chingonería. No lo duden.